atención de Dios, de manera que Dios iba a responder a ellos de manera más rápido. Sin embargo, la Biblia dice que Dios conoce nuestras cosas o nuestras necesidades mucho antes que nosotros se las pidamos. Entonces Jesús quiere reenfocar que la oración no es para enfocarnos en nosotros, no es para vernos bien nosotros, no es, escúcheme, para ganar la admiración de las personas, sino que la oración está enfocada en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que la primera expresión es Padre nuestro. Hemos visto cómo esta oración habla de la paternidad de Dios y cómo nosotros como hijos debemos de sentirnos confiados con ese privilegio que los judíos de alguna manera no entendían. Ellos creían que Dios era el Padre, pero el Padre de la nación, lo cual es cierto. Pero cuando nosotros hablamos de Dios como nuestro Padre, hablamos que Él es nuestro Padre de manera individual. Idea que los judíos ni siquiera comprendían o entendían. Entonces, cuando nosotros oramos, vemos cómo el enfoque de la oración es hacia Dios. Se haga tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Venga tu reino, que se establezca tu reino. Es decir, que cuando uno ora no está preocupado en que las cosas sean como uno quiere. Uno no está diciéndole a Dios: yo declaro que se haga aquí, yo declaro que haga allá. ¿Cómo usted le anda ordenando a Dios que haga las cosas? Sino que por el contrario, cuando uno ora, lo que quiere es que se haga la voluntad de Dios en la tierra, y eso se establece estableciendo el reino de Dios. Entonces la oración no está enfocada en nosotros, la oración está enfocada en Dios, en que el reino de Dios se establezca en la tierra. Habíamos dicho que eso hablaba de un establecimiento de un reino presente. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo: he aquí entre vosotros el reino de Dios. Es decir, ese reino estaba siendo manifestado con la presencia de Jesús, que enseñó el amor, la bondad, la misericordia, hermanos, la paz, el perdón, valores del reino. Pero también hablábamos de que ese cumplimiento del establecimiento del reino habla de la venida de Jesús cuando Él establezca su reino milenial en la tierra, y donde Él, hermanos, gobernará al 100% sobre la tierra, de manera que los desiertos desaparecerán, los animales feroces dejarán de ser feroces y se convertirán en animales amigables con la raza humana. Nadie se preparará para la guerra, todo será paz, porque Jesucristo será el Rey. Entonces, lo que queremos es que el reino de Dios venga, ¿a dónde, hermanos? A la tierra. Ahora, hemos entrado a la parte donde la oración se enfoca en poderle pedir a Dios por lo que nosotros necesitamos. Y el versículo número 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo, como dice ahí, hermano, hoy. Entonces ahí vemos una petición directa sobre una necesidad humana que todos nosotros tenemos, como es el pan. En este caso, el pan está simbolizando las necesidades necesarias o básicas que los seres humanos, hermanos, tenemos para vivir, como es el alimento, el agua y el vestido. Ahora, note usted que ese versículo de lo que está hablando es de reconocer que Dios es el proveedor de todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, quizás usted dirá: hermano, pero nosotros vivimos en Estados Unidos, el país más rico del mundo. Aquí, hermanos, la comida sobra, hasta la botan. Con la comida que botan en este país, algunos piensan que podrían darle de comer a todo el mundo. Es más, en este país nosotros no deberíamos de orar: Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día. En América nosotros deberíamos de orar: Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdame a no comer más, porque tenemos en abundancia. Hay mucho, hermano, en este país
que a veces se nos olvida ser agradecidos con Dios. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, pensamos que tenemos lo que tenemos porque trabajamos? Tenemos en un país, hermano, donde está tremendamente bendecido, donde si uno no tiene comida, uno puede ir a un banco de comida. ¿Conocen ese banco de comida en nuestros países, hermanos, o en África? ¿Qué es eso? No sabe uno nada. Donde uno se accidenta y hay un seguro de disability, donde uno, hermano, ¿qué le puedo decir? No tiene trabajo y hay un seguro por desempleo. Este país está lleno de abundancia y la abundancia ha hecho que mucha gente, hermanos, se aleje de Dios. Porque dicen, no necesito a Dios yo para comer todos los días. Es más, algunos de nosotros, ¿cuántos comieron hoy ustedes? ¿Cuántos han comido hoy? Vaya, oraron antes de comer, no me contesten. ¿Cuántos bocados hoy comieron ustedes sin darle gracias a Dios? Sino que lo único que dijeron es, ¡ando hambre! Agarraron la hamburguesa. ¡Ando hambre! Agarraron el burrito o el taco o la pupusa, no sé qué comieron hoy. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, le decimos, Dios, gracias? Y qué bueno que nos levantáramos en el restaurante y levantáramos el plato. Padre, gracias por este alimento que tú has proveído. Sino que muchas veces vamos a los restaurantes y nos da pena orar porque dice, la gente nos está viendo. Y el Padre nuestro, lo primero que está reconociendo, escúcheme bien, es que Dios es el que nos da los recursos básicos. ¿Han entendido ustedes eso, hermanos? Es Dios. Y por eso el pan se representa con esas cosas básicas que nosotros tenemos. Ahora, esto es importante porque como hijos de Dios, nosotros tenemos a un Dios que es proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso David decía, en lo que tengo de vivir, nunca he visto un justo. ¿Cuántos son justos por la sangre de Cristo, hermano? Desamparado, ni su simiente que mendigue, ¿qué, hermanos? Pan. Es decir, nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, la Biblia dice que si Él cuida de los pajaritos, Él también cuidará de nosotros. Si Él viste los lirios del campo, también cuidará de nosotros. Porque nosotros tenemos a un Dios proveedor. Pero no se nos debe de olvidar que ese Dios proveedor quiere que reconozcamos que todo lo que nosotros tenemos viene de Él. Por eso es que dice la Biblia, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ellos, o mejor dicho, Jesús quería que sus discípulos y la gente entendiera que todos los recursos necesarios para vivir vienen directamente ¿de quién, hermanos? De Dios. Usted dice, hermano, pero esta camisa que yo ando, yo me la compré. Ese carro que yo ando, yo me lo compré. El tomate, yo fui al supermercado. Pero le voy a decir algo, nada en esta tierra es producido si Dios no le permite. Ese tomate que usted compra, esa cebolla, ese pepino, hermano, sale de un lugar que se llama tierra. Y la tierra está llena de minerales, que es Dios quien da esa riqueza en la tierra. Y gracias a papá Dios es que los que siembran la tierra pueden tener fruto. Y gracias a Dios que mande el agua, se pueden regar todas las plantaciones. Y es por eso que de Dios viene todo lo que nosotros comemos. Y si usted come animales, aves, todas esas, ¿de dónde se alimentan, hermanos? Los seres humanos hemos inventado muchas cosas, pero en realidad todo lo que los seres humanos han inventado proviene directamente de Dios. Los recursos naturales, esta ropa que nosotros nos ponemos es sintética, pero viene del petróleo o de mixtear, hermanos, textiles o pieles de animales. Entonces llegamos a la conclusión que todo lo que nosotros hacemos, lo que nos vestimos y lo que comemos proviene ¿de quién, hermanos? De Dios. El gas, la gasolina, el sol que está de moda, ¿verdad? La energía solar proviene ¿de quién, hermanos? De Dios. O sea, si Dios no estuviera en medio, hermanos, el ser humano no pudiera vivir. Por eso es que el ser humano no puede vivir fuera del planeta Tierra, porque Dios ha dado todos los recursos para los seres humanos para que vivamos en este país, en este mundo. Pero los seres humanos a veces olvidamos que es Dios
de quien nosotros recibimos todo lo que tenemos. Entonces, nosotros debemos de entender una cosa, que como hijos de Dios, Dios siempre va a proveer todo lo que nosotros, ¿qué, hermanos?, necesitamos. Hay algo que nosotros debemos de reconocer, y es que todos, por ejemplo, los países que están fundamentados en la palabra de Dios, y cuando digo fundamentado en la palabra de Dios, no me estoy refiriendo a que todo el país es cristiano, sino que hubo un movimiento donde el acta por el cual esos países se dijeran reconocen a Dios, reconocen la dignidad humana, son países bendecidos por Dios. Este país es uno, ¿cuántos dicen amén? Donde se le da una alta estima al valor humano, donde se le da alta estima a que el ser humano es a la imagen y creación de ¿qué, hermanos? De Dios. Por eso en este país hay, hermanos, un esfuerzo para que todos seamos iguales, que los hombres ganen, hermanos, como las mujeres ganan. No, al revés, ¿verdad? Que haya igualdad en el salario de las personas, que haya, hermanos, oportunidades para todos, que todos tengan derecho a la educación. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué? Porque la Constitución reconoce que todos los seres humanos somos iguales delante de ¿quién, hermanos? De Dios. Ahora, hay países donde, por ejemplo, ellos no tienen esa misma concepción. Por ejemplo, en la India, por ejemplo, hay mucha gente que muere de hambre. En la India, por ejemplo, adoran a las vacas. ¿Cuántos sabían que en India hay mucha gente que adora a las vacas? En la India hay más de 3,000 religiones, 3,000 sectas. Y los hinduistas son, escúcheme bien, los que adoran a las vacas, y lo hacen por muchas cosas. Tienen a las vacas como un dios porque proveen leche, proveen mantequilla, de ahí sacan el yogur. El orín lo ocupan para hacer desinfectante, el estiércol lo ocupan como combustible. Pero escúcheme bien, en la India hay gente que se muere de hambre cuando tienen un montón de vacas que adoran, que lo que deberían de hacerse es de comérselas, porque Dios las ha provisto para que se las coman y no para que las adoren. Todo lo que Dios ha creado ha sido bueno. El pueblo de Israel, por ejemplo, tenía una regla alimenticia que quería como propósito que el pueblo fuera puro, donde se le decía qué debía de comer, qué no debía de comer. Pero si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 10, ahí habla cómo Dios se reveló a Pedro y le dijo que no siguiera llamando inmundo a lo que él había santificado. Es más, cada vez que nosotros oramos y nos vamos a comer un plato de comida, creemos que lo que nos vamos a comer es santificado por la oración. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que orar. Entonces, al orar nosotros estamos santificando esos alimentos. Ahora, todo lo que nosotros comemos es bueno porque Dios lo ha creado. Y fíjense que todo lo que nosotros comemos es bueno cuando lo comemos de manera natural. Todo lo malo que nosotros comemos es malo cuando es procesado y tocado por los seres humanos. Yo no quiero decirle que, hermanos, comer animales es malo, porque la Biblia dice que todo lo que Dios ha creado es bueno. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no piense que porque usted coma más vegetales o granos es más santo, porque no, hermanos, Dios nos ha dado la libertad que usted puede comer ovejas, garrobos, cuzucos, ¿qué más, hermano? Puerco, ¿verdad? Todo, y con oración eso, ¿qué, hermanos? Se santifica, pero no anden abusando mucho, ¿verdad? También. Pero todo lo que nosotros comemos, hermanos, sería de bendición para nuestro organismo si tan siquiera nosotros lo comiéramos de manera natural, porque todo lo que Dios ha hecho, hermano, es para que lo disfrutemos. ¿Cuántos dicen amén? Algunas personas en México, por ejemplo, se comen los chapulines, ¿sabe? Los insectos. ¿Alguna vez han comido insectos, hermanos? Son tan buenos, hermanos, enrollados en unas tortillas, son buenos. ¿Alguna vez han comido ustedes iguanas, por ejemplo? Todo eso Dios lo ha creado para que nosotros nos alimentemos.
Pero el punto es que porque vivimos en los Estados Unidos de América, hemos olvidado de que la comida que nosotros tenemos en nuestra mesa proviene de Dios y que nuestro proveedor es el Señor, y que nosotros como hijos de Dios no debemos dejar de darle gracias al Señor por lo que Él nos da, porque es una bendición que tengamos que comer. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia, hermanos, hay casos donde habían hambruna. Dios siempre le proveía a su pueblo. En el caso de aquella viuda, se recuerdan que estaba a punto de morir con su hijo. Llegó el profeta, hermanos, y el profeta llegó hambriento. Había una escasez de alimento tremenda, pero aquella mujer, escúcheme bien, sabía que ese hombre era el siervo de Dios. El siervo de Dios le pidió que comer, y cuando el siervo de Dios le pidió que comer, le dijo: mira, lo único que tengo es esta última ración que vamos a comer hoy, y después de comer hoy vamos a dejarnos morir. El profeta le dijo: lo único que tienes que hacer es dame de comer a mí primero. Y la mujer le creyó a Dios. Y escúcheme bien, el que le cree a Dios, Dios le provee todo lo que uno necesita. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lee, por ejemplo, más adelante, vea el versículo número 32 o el versículo número 30. Dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeréis? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? El pan es representado por las necesidades básicas, lo que comemos, lo que tomamos y lo que vestimos. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Es que la gente del mundo se preocupa por las necesidades básicas, pero nosotros como hijos de Dios no debemos de preocuparnos por las necesidades básicas, porque tenemos a un Dios proveedor que se encarga de darnos las necesidades básicas. Y cuando nosotros nos preocupamos por las necesidades básicas, ¿qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Dónde viviremos? Nos estamos preocupando como la gente del mundo, y nosotros nos tenemos que dar cuenta que tenemos un Dios grande y proveedor, y que donde quiera que nosotros vayamos, Dios, hermanos, abrirá puertas para bendecirnos y para darnos lo que nosotros necesitamos. Pero no debemos de olvidar de darle gracias a Él diariamente por el pan de cada día que necesitamos. No piense que es su jefe el que le da de comer. No piense que es su dinero el que compra las cosas. No piense que es su riqueza. No piense que es su esfuerzo. Recuérdese que todo lo que nosotros tenemos viene del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que los hijos de Dios tenemos que aprender a hacer. Cuando nosotros nos preocupamos por las necesidades básicas de la tierra, cuando nosotros nos desesperamos por tener las cosas que el mundo tiene, estamos pensando como la gente de esta tierra, preocupado únicamente por las cosas temporales. Y por eso el Señor fue claro que nosotros debíamos de estar enfocados por lo más importante, y lo más importante son las cosas espirituales. Por eso Él dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque de Dios viene todo lo que nosotros necesitamos. Entonces la pregunta esta noche sería: ¿cuántos de ustedes o de nosotros vamos a darle gracias a Dios diariamente por el pan de cada día? Y aunque tengamos el recurso, digámosle a Dios: gracias a Dios, Señor, por los agricultores que plantaron este tomate.
Gracias a Dios, Señor, por las personas que se encargaron de matar este animal, que ahora me voy a comer la carne asada. Hermanos, si nosotros nos pusiéramos a pensar todo lo que tiene que pasar para que nosotros podamos comer, llegaremos a una conclusión: que aunque tengamos la bolsa llena de dinero y aunque nosotros hayamos comprado las cosas que necesitamos, detrás de todo eso, en el principio de todo eso, hay un Dios de misericordia que le da la vida a este planeta. Y aunque la gente hable del calentamiento global y que va a pasar esto y va a pasar lo otro, quiero decirle que hay un Dios que sostiene el ecosistema y que el ecosistema se va a acabar cuando Dios le ponga un límite. Ahora, eso no significa que no hay que cuidarlo, ¿verdad? Eso significa que nosotros debemos de darle gracias a Dios por nuestros alimentos. ¿Cuántos de ustedes de verdad, hermanos, le dan gracias a Dios todos los días por el alimento? O quizás cuántos de ustedes o de nosotros estamos cometiendo el error que, como todo es rápido aquí, ¿verdad? Drive-thru, ¿verdad? Y vamos manejando y vamos, ¿qué, hermanos? Como hasta nos podemos atorrar, hermano. Un bocado. ¿Cuánta gente se ha muerto de un bocado cruzado, hermano? Y entonces la comida nosotros la deberíamos de agarrar como algo, ¿qué, hermanos? Sagrado. Donde uno dice, ¿voy a qué, hermanos? A comer. Pero nosotros hemos inventado muchas cosas. Estamos comiendo y estamos viendo, ¿qué, hermanos? Televisión. Estamos comiendo y estamos hablando con, ¿qué, hermanos? Con la gente. Estamos comiendo y estamos distraídos haciendo otras cosas, cuando lo que deberíamos de estar es dándole gracias a Dios. Qué rico lo que estoy comiendo. Gracias a papá Dios. La comida es sagrada. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y se debe de respetar ese tiempo para darle gracias al Señor, no solamente para devorarse la comida. Entonces, esta noche el Señor quiere que cuando nosotros oremos, tengamos la plena confianza, escúcheme bien, de que Dios va a proveer para nuestras necesidades. A veces, hermanos, cuando uno está joven no piensa en eso, pero a veces uno dice, hermano, y cuando yo esté viejito, ¿y quién me va a dar de comer? ¿Y quién se va a ocupar de mí? ¿Y quién va a cuidar de las cosas, hermanos, si yo ya no voy a poder trabajar? Y Dios mío, ¿y quién me? Y se preocupa uno, ¿verdad? Y yo le voy a decir, cuando tenía 1 año, ¿quién le dio de comer? ¿Ah? ¿Quién le dio de comer cuando tenía 1 año? Cuando tenía 2, mi mamá. Dice, hay muchas mamás que ni de comer le dan a los hijos. ¿Sabe quién fue? Fue Dios. Dios. Y detrás de todas las cosas estará Dios. Y si usted llega hasta 90 años, hasta 100 años, habrá un Dios que proveerá todo lo que usted necesita. Y si usted es un hijo de Dios, la tiene hecha, porque hay bendición para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para los que no son hijos de Dios, a ver cómo les va a ir. Allá los van a ir a tirar al asilo quizás. Y peor si se portaron mal con los hijos, ¿verdad? Ahí se la tuercen a uno, ahí se las pagan. Acuérdese, mamá, dice. Porque ha visto esos señores que lloran en los asilos y dicen, viera que nadie me viene a ver, qué malo. Pero cuando ellos eran mamá o papá, nunca se acordaron de los hijos. Los hijos se acuerdan únicamente, me acuerdo cuando mi papá me pegó una gran, dice, o mi mamá me dio una gran, pero no se acuerdan de un abrazo. Entonces a veces dice uno, pobrecito el Señor, mire, pero pobrecito el pícaro, está pagando todo antes de morirse, muchas veces. Como decía mi abuelito, no hay que ir al infierno para pagarla. Aquí en la tierra se paga todo lo que uno hace. Pero los que somos justos, nosotros no vamos a andar preocupados por la comida, hermanos. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos provee. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a andar preocupados dónde vamos a vivir, porque tenemos un Dios que cuida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen o no lo creen, hermanos? Entonces, no seamos como el mundo, preocupados por las cosas terrenales y olvidándonos por las cosas espirituales. Algunos dicen, yo no voy a ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Y algunos cometen el pecado de decir, si el pastor a mí no me va a dar de comer, yo no le doy de comer a nadie, el que le da de comer es Dios.
Y esta obra no es del pastor, es de Dios, porque algunos prefieren irse a trabajar que servirle a Dios y andan afanados haciendo dinero y todo el tiempo trabajando y no se dan cuenta que los frijoles y todo lo que usted tiene se lo da Dios, hermano. Ya entienda, es Dios. Dele tiempo a Dios y agradézcale al Señor por los alimentos que usted tiene y por la bendición que tenemos de ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, si somos hijos de Dios, siempre vamos a tener que comer. Y nos va a pasar como la viuda, hermano, que aunque tenemos poco, se multiplica. Yo me acuerdo que mi abuelita, yo me acuerdo bien que cuando ella cocinaba, por alguna razón se le multiplicaba lo que hacía, hermano. Me acuerdo que abría una lata de sardina y no sé cómo nos daba de comer a todos, y una tortilla y así una limonada. Y yo me acuerdo que todos quedábamos llenos. Y todavía tiene 85 años y todavía yo veo cómo Dios la bendice. Y ella, cada vez que se levanta, le da gracias a Dios por la comida. Hace como, podríamos decir, como un show, ¿verdad? Padre, y levanta la comida y gracias, mi Padre amado. Y una vez se dice, pero eso es lo que deberíamos de hacer todos los días nosotros. Decir, wow, Señor, comida. Acuérdense cuando pasaron la frontera algunos de ustedes. ¿Cuántos aguantaron hambre, hermanos? Ya por avión vinieron todos quizás, ¿verdad? Y usted decía, un vaso de agua, un plato de comida. Y le dio gracias a Dios, hermanos. Pero en este país a veces, ¿sabe por qué nos peleamos? Porque uno quiere ir al pollo campero, ¿verdad? Y el otro quiere ir al pollo loco, otro quiere ir a la hamburguesa, otro quiere ir a la pizza, y se pelean todos, ¿verdad? Por último dicen, ya no vamos a ningún lado. Ay, vamos a comer aquí en la casa. Cuando uno debería ser, lo importante es que estemos juntos y que la comida sea bendecida y que nos caiga bien a todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, si usted no ha orado este día por la comida, hoy puede empezarlo a hacer. Y cada vez que nosotros oremos, digámosle al Señor, tú eres mi proveedor. Todos los recursos que yo tengo vienen de ti. Y como todos los recursos que yo tengo vienen de ti, tú me vas a proveer lo que voy a comer, lo que voy a beber, lo que voy a tomar, lo que voy a vestir y donde yo voy a vivir, porque Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Dios porque Él es nuestro proveedor. Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.